muy buenos días. Les saluda Sergio Alcalde desde su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, aquí desde las instalaciones de Radiorama Guadalajara, en la Perla Tapatía. Hoy iniciando ya este nuevo ciclo escolar 2025-2026, donde pues todo el mundo debe estar lleno de ánimo, lleno de energía, lleno de actitud por este nuevo escenario que se presenta, por estas nuevas condiciones, por este nuevo fortalecimiento de las amistades, de nuevos amigos, de nuevas condiciones de entendimiento de lo que es la educación para sobre todo las escuelas de niveles básicos y sobre todo las primarias y secundarias, en donde fundamentan la cuestión educativa y toda esta cuestión tan importante que es el tema de la educación. Y en ese sentido, pues ya todas las familias ahorita ya están arrancando, preparándose, motivándose para este nuevo siglo que inicia, y también pues encarar toda esta cuestión de la problemática de la movilidad y de todo lo que esto conlleva ante todas las construcciones que se tienen en la ciudad y en todo este entorno que nos hace que lleguemos a tiempo ahí a nuestra escuela, a nuestro salón de clases. Un saludo muy especial a la familia Villaseñor, a Mezcua, a Carlos, a Fernanda, a Regina y a María Andrea, que nos escuchan desde temprano. Un abrazote para todos ellos. Muchísimas gracias, y bien agradecer también a Yair Ramírez, que nos hace posible que estemos al aire por sus temas de entendimiento técnico en este tema ya de innovación y de nuevas disposiciones que tiene ya el estar al aire ahora con usted en este escenario de modernidad que ya tiene la radio. Comuníquese con nosotros al 33 10 97 36 65. Mándenos su mensaje por WhatsApp. Con mucho gusto vamos a atender sus sugerencias, sus dudas, sus recomendaciones. Estaremos muy atentos a sus mensajes. 33 10 97 33 10 97 36 65. Mándenos su WhatsApp. También saludar a la Universidad de Guadalajara, a la Escuela de Ingeniería, y felicitar muy en especial al ingeniero y maestro Sergio Corona por su reconocimiento como profesionista destacado en este 2025. Muchas felicidades, tocayo. Te mandamos un abrazo desde acá, desde nuestro programa, y felicitarte siempre ahí por toda esa dedicación que siempre has mostrado con todos tus alumnos y con el gran compromiso que tienes con la Universidad de Guadalajara. Un abrazo, tocayo. Y bien, pues hoy hablaremos, estimado auditorio, de varios temas. Uno es de cómo China, que es un país que sin duda en 5 o 8 años ya lo vemos como una aplanadora, como un protagonista en el mundo. Y hoy pues hablaremos de una palabra, de un término que seguramente va a ser muy familiar ya en este nuevo entorno energético que el mundo exige, que el mundo requiere, que el mundo sostiene, que es electroestado. Electroestado ahora es el nuevo nombre a los países que ya están etiquetándose por ese compromiso que tienen en la generación de energía en el sector de renovables. Electroestado. China ya pasa a ser el primer país en el mundo que ya es etiquetado con ese nombre, y anteriormente pues eran petroestados porque dependíamos en gran medida del petróleo. También hablaremos de una nueva central generadora que se anuncia y que se instalará en nuestro país, en Baja California Sur, pues con todas las dudas y todas las cuestiones de las problemáticas que ha presentado en Estados Unidos y también en España este tipo de tecnologías, que es la termosolar. También tocaremos el tema, estimado auditorio, de lo que es la movilidad en el mundo, y claro, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y como último tema tendremos pues la problemática, si la queremos llamar así, de la autopista de Puerto Vallarta a Guadalajara, o de Guadalajara a Puerto Vallarta, en donde una autopista de cuota pues ya presenta una serie de problemáticas, y una de las principales que yo estoy experimentando, que yo he vivido y que yo estoy viviendo en estos momentos, es la problemática de los TAC, que habiendo tanta tecnología, habiendo tanto desarrollo, habiendo tanta ciencia, habiendo tantas alternativas,
pues los famosos TAC y toda esta cuestión de automatización y simplificación de los procesos en el sentido de hacer filas, de contaminar más, de perder tiempo, de generar ciertas condiciones que con estos dispositivos se simplificarían, pues no es así, no es así. Hay una gran problemática para que los sensores sean detectados, para que los sensores, pues uno tiene que sacar la mano, salirse del carro, bailar un zapateado para que el tag sea detectado. Entonces, no es posible que impulsora de desarrollo y empleo en América Latina, Ideal, así es como se llama la concesionaria, y pertenece a Grupo Carso, que pues es una empresa emblemática, muy admirada y muy respetada en nuestro país porque la representa uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, pues no esté enterado de esa problemática. Yo creo que como él viaja en helicóptero y viaja en sus jets privados, en sus aviones privados, pues no pasa por la autopista y no se da cuenta, no le transmiten que esta problemática de los tags y de la atención, pues también yo creo que de los dependientes ahí que recogen el dinero, que cobran, pues también yo creo están cansados de tanta queja y de tanto reclamo. Entonces ellos también muestran una apatía y una falta de compromiso para nosotros que usamos esa carretera, y que en realidad pues finalmente ellos estos gente que está trabajando ahí, pues depende también de nuestras aportaciones, de que pues varias veces al mes pasamos por ahí, por esta autopista, y no se da la atención debida, es decir, no hay esa condición de amabilidad y no hay esa condición de servicio o de mística de servicio para poder atenderlos. Entonces, pues es un llamado al gerente o al director de esta concesión para que tome las medidas necesarias en el sentido de modernización o de calibración o de actualización, no sé cómo pudiéramos decirle, para que pudiéramos ser más eficientes, más seguros, y que se justifique esta inversión que uno hace para comprar ese dispositivo que funciona pocas veces, y aparte uno lo compra y hasta la hora y media empieza a tener validez porque pues se requiere un tiempo, cuando ya, nuevamente lo reitero, existe tanta modernidad en las comunicaciones, tantos dispositivos, tantos esquemas para este tipo de modernidades, que pues aquí la hacen ineficiente. Es decir, usted paga en la tienda que usted considere la carga de su tag, y en la caseta más inmediata no se la reconocen porque todavía no ha sido efectivo su pago. A veces en la segunda, que ya pasa 1 hora, 40 minutos, y ya seguramente en la tercera, y no sabemos en cuánto tiempo ni en qué condiciones ese saldo sea efectivo. Entonces, no sabemos, se lo reitero, yo ayer estuve buscando en dónde pudiéramos nosotros hacer nuestra sugerencia o nuestra reclamación a este escenario de la autopista Guadalajara-Vallarta y Vallarta-Guadalajara, en donde tenemos esta problemática como usuarios, en donde, nuevamente lo reitero, los dispositivos con los que nosotros queremos pagar pues son muy descontinuados, son de alguna forma ineficientes y no operan como deberían funcionar. Ese es mi recomendación, mi sugerencia para los encargados de esta autopista. Ideal es la empresa que está con esta concesión, y lo reitero, es propiedad de Grupo Carso. Ojalá don Carlos Slim pudiera tomar cartas en el asunto y se dé cuenta de esta problemática, en donde se hace una gran inversión, donde se tiene una gran implementación de tecnología para la autopista. Hay muchas condiciones de seguridad, la verdad, muy bien trazadas, y muchas cosas muy positivas de la autopista, paisajes hermosos, pero todo se viene abajo por este tema de ineficiencia operativa que presenta la autopista. Muy bien, pues estimado auditorio, nos vamos a pasar al siguiente tema, que es que hablaremos de la era de los petroestados, cómo está terminando y en dónde China es el primer electroestado en el mundo, y no por su moral climática, sino que pues China ha pasado a ser el gran motor de la demanda petrolera mundial
al primer electroestado, y no es ninguna casualidad, sino el resultado de un plan estratégico diseñado de hace más de 10 años por el gobierno chino, que no está de más decirlo, pues este gobierno chino, estos últimos primeros ministros, los últimos 3 primeros ministros que han gobernado y controlado China, pues estimado y todo, han sido ingenieros, mecánicos, electricistas. Uno de ellos ha sido industrial y los otros 2 han sido mecánicos electricistas. Pues parecer un comercial, pero yo creo que la cuestión de pragmatismo y la cuestión de llevar a cabo acciones que realmente favorecen a la población y que no politizan tanto las cosas, pues creo que estas especialidades y estas profesiones hacen más efectivos los resultados cuando especialidades como estas gobiernan un país. Bueno, es un punto de vista, pero seguramente usted tendrá su mejor opinión, pero los resultados finalmente son los que definen al mundo, y China pues es una potencia ahorita que es una aplanadora y viene con una gran fuerza para posicionarse como el país más poderoso del mundo en pocos años. Entonces, los combustibles fósiles definieron los últimos 2 siglos de nuestra historia, y lo que es y fue la extracción, el comercio y el conflicto en torno al petróleo y el gas, pues dibujaron un mapa geopolítico y tecnológico que todos conocemos, pero la era de los petroestados está llegando a su fin, es decir, toda esa dependencia que se tienen del petróleo en todos estos países, que uno de ellos es Estados Unidos, sin duda, a una nueva fuerza ha irrumpido en el orden mundial, y es pues China como el primer electroestado ya etiquetado en el mundo. De eso y más hablaremos después de nuestro primer corte comercial, y continuaremos como inicio de esta plática, el conocer cómo esta nueva palabra que es electroestado pues tomará fuerza y ya será un término, creo yo, pues más común en estos próximos años como potencia, ya que es China y todos los países que de alguna forma se están consolidando en este esquema de generación de energías limpias bajo todo este escenario de modernidad que presentan estas alternativas renovables. No le cambie, vamos a regresar en un momento. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Regresamos en un momento. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Estimado auditorio, si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de cómo China se convierte en el primer electroestado en el mundo por su implementación de alternativas renovables en la generación de energía, y esto pues obedece a una década de planificación estratégica. China genera ya más de 1/4 parte de su electricidad con energía solar, con energía eólica y con su fortalecimiento de plantas hidroeléctricas. Su industria siempre, en lo que respecta a lo renovable, crece de manera exponencial y ha superado incluso el crecimiento de la demanda energética en cuanto a sus reservas, y esto es como resultado de todas estas implementaciones en los últimos 15 años, pero hace 10 años que ellos de manera estratégica decidieron posicionarse como el número 1 como país y como petroestado. Entonces, el país que antes conocíamos por sus altos niveles de contaminación, y era evidente que se presentaran en todos esos congresos internacionales donde había un gran reclamo, donde China y Estados Unidos eran los principales contaminantes en el mundo, pues ellos ya ahora, sobre todo China está consiguiendo recortar ya sus emisiones de dióxido de carbono, y esto pues no es ninguna casualidad, sino el fruto de toda esta década de planificación estratégica, y todo esto porque el gobierno de China dibujó en el 2015 un plan para convertir el país en líder manufacturero de alta tecnología, y créanme, pues que lo ha logrado. Créanme que pues todo el mundo pues admira, nosotros admiramos toda esa gran capacidad de producción, toda esa velocidad con que hacen las cosas, cómo han evolucionado en productos que anteriormente eran de calidad dudosa,
y hoy pues ya pues por el mundo reconocidos, pues ya representan una cuestión de altísima calidad en muchos productos que pues que ya de alguna forma por su rapidez en su fabricación y por sus costos muy asequibles, pues ya representan un itinerario en donde ya siempre ahora se está considerando a China como una primera apuesta para la cuestión de adquirir todos estos productos que ellos ofrecen. Y el plan fue una apuesta, en este caso, decidida por la electrificación, canalizada con un despliegue pues, que fue masivo, se lo reitero, en energía eólica, en energía solar, en todo este tema de almacenamiento que son las baterías y la implementación de todo ese parque vehicular eléctrico, pues que ha fortalecido en gran medida la economía, que ha disminuido también de una manera descomunal el consumo de petróleo en la movilidad en ese país, y también el fortalecimiento de sus plantas hidroeléctricas, de todo este entorno en donde la generación de energía mediante esquemas de energía limpia, pues lo posiciona como el número 1, como petroestado en el mundo. Y ahora, pues tras desarrollar estas cadenas de suministro completas con economías de escala inigualables, pues China ha logrado un dominio aplastante en la industria energética, en todo lo que se refiere a los renovables, y ha sido una ratificación ya de estas efectivas tecnologías el que se implementen y se instalen en el mundo, en otros países como por ejemplo aquí, que se nos fue la inversión y esperemos que regrese porque existe una gran necesidad de vehículos y de innovación y de empleos y de progreso. Pues la planta esta de BYD, que pues la verdad estábamos muy esperanzados en que se instalara en Jalisco, y por condiciones políticas y por condiciones también económicas y por cuestiones también de aranceles, pues no fue posible. Entonces, pues esto es una esperanza de que esta planta pudiera regresar, ojalá y sí, y bueno, ya se está instalando también en China una mega planta que hace la competencia a Tesla, pero que la verdad, pues lo rebasa en todo, lo rebasa en producción, lo rebasa en precio, yo creo que está muy similar en calidad, en algunas cosas mejores, y sobre todo lo rebasa en ser más accesible en cuanto a precios. Entonces, eso es lo que está mostrando China al mundo con este tipo de implementaciones y con este tipo de avances, sobre todo en el tema de movilidad con vehículos eléctricos. El auge de China como electroestado, ahora ya le llamamos electroestado, ha creado una nueva dualidad en el poder en el mundo. Por un lado están los petroestados, que eran Arabia Saudita y Rusia, que siempre se han caracterizado, Rusia sobre todo por el gas y Arabia Saudita por el petróleo y también por el gas, cuya influencia energética se basa en la exportación de estos hidrocarburos. Y por otro lado, pues China como electroestado a la cabeza y Europa como seguidora de esta política y de esta cuestión productiva, pues ahora basan su poder en la electrificación. Las renovables y el control de las cadenas de suministro de tecnología limpia son lo que determinarán toda esta cuestión de posicionamiento como electroestados de todos estos países que pues ya están encausados en ese segmento. Y si hablamos de los países que están pues ya en el ocaso como petroestados, y para los países que dependen de toda la exportación de petróleo y de gas, pues el ascenso de China ya representa una amenaza existencial, porque no es solo un competidor, es su mayor cliente, y ese cliente pues ya se está diversificando, sus fuentes de energía pues ahora pues ya desplazan la cuestión de la compra del petróleo, y el impacto pues ya se nota. Las importaciones de crudo a China el año pasado por primera vez en 20 años cayeron, y se espera pues que esto de alguna forma
se incremente esa cuestión de disminución en el sentido de compra de petróleo de China para el mundo, y pues todos estos países que de alguna forma dependen de su economía, en este caso pudiera ser Venezuela, que también le manda petróleo a China, pues empezarán a decaer todas estas cuestiones de esa demanda, de esa necesidad del petróleo que tenía China anteriormente y que hoy desplaza ya esas necesidades ante ya un nuevo cambio que presenta por los nuevos escenarios de electrificación en base a energías limpias. Y puesto que China ha impulsado 2/3 del crecimiento de la demanda mundial del petróleo en la última década, esta desaceleración cambiará las reglas del juego para productores como estos dos países, como Arabia Saudita y como Rusia, que pues ya también están intentando reconvertirse en renovables. Yo no sé cuántos años necesiten o requieran para poder etiquetarse como electroestados, pero seguramente no será tan fácil como China lo ha hecho, y esto se debe pues en gran medida a su gran dedicación y a su gran compromiso que tienen como países comprometidos con el medio ambiente, que de alguna manera pues eso es lo que impulsan. Pues muy bien, eso es en cuanto a la cuestión del planteamiento de China como petroestado que nuevamente se etiqueta, y podemos decir como resumen de este tema, que estamos entrando en una era en la que el poder geopolítico no se medirá solo en barriles de petróleo, sino en gigavatios de capacidad renovable. Esto lo dice el secretario de Energía en China, y también habla que en el control de minerales críticos y en el dominio de las cadenas de suministro de baterías y paneles solares. La era de los petroestados está llegando a su fin, y lo vemos, ¿no? Lo vemos ya en algunos otros países donde ya, sobre todo en Europa, ya la cuestión de la dependencia del petróleo pues ha disminuido considerablemente. En el dominio de cadenas de suministros de baterías y paneles solares, la era de los petroestados está llegando a su fin, y el amanecer de la era de los electroestados ya está aquí. Las reglas del poder global se están reescribiendo ahora, esta vez con electrones. Eso es lo que establecerá las reglas del poder en el mundo. Los electrones se basarán definitivamente en todo lo que se refiere al respaldo de las energías renovables en el mundo. Ojalá que eso sea, y ojalá que aquí en México también tomemos esas medidas, y ojalá que se tomen esas consideraciones en donde pues tomemos las decisiones correctas. Y cuando hablamos de tomar las decisiones correctas, pues después de nuestro segundo corte comercial hablaremos de la primera planta termosolar que se está anunciando que se instalará en Baja California Sur, una planta termosolar que ya en otros países no ha tenido los mejores resultados, pero que ya está anunciada en México. Y bueno, pues es un tema que platicaremos después del corte comercial, de la planta termosolar que se instalará en Baja California Sur. Regresamos en un momento, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente, no le cambien. Ya de regreso, estimado auditorio, aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Estábamos hablando de las consideraciones nuevas que se están llevando a cabo en cuanto a la implementación de nuevas inversiones en nuevas centrales de generación de energía, y una de ellas es el nuevo anuncio que hace la secretaria de Energía en cómo llevar a cabo una nueva implementación de una nueva central termosolar que le llaman pionera, pero pues a lo mejor pionera en México, pero no en el mundo, porque es una planta que su tecnología, sobre todo en Nevada y en California, ha sido probada, y también en España,
cerca de Granada hay otra planta que instaló Grupo Cobra que no ha sido la más eficiente en su cuestión operativa y en su cuestión de eficiencia en cuanto a costos. Y entonces, a mí en lo particular se me hace un poco extraño y me genera muchas dudas que se instalen estas alternativas cuando ya está probado que no han sido lo más eficiente ni tampoco las más económicas. Y bien, pues nos vamos a lo que es este anuncio de una tecnología que según los expertos servirá para dar robustez al suministro eléctrico en Baja California Sur, pues una zona aislada que usted sabe, estimado auditorio, no está interconectada al sistema eléctrico nacional, todavía está en proceso después de 8 años. Ojalá que esta administración pueda culminar ese enlace de estar interconectada al sistema eléctrico nacional y que pues ha estado plagada de apagones y de fallas técnicas en toda esa zona que pues de alguna forma limita el crecimiento y el progreso en esa región del país. El gobierno de México anunció con pompa y platillo la construcción de la primera planta termosolar situada en Baja California Sur, uno de los estados pues, más limitados en ese entorno energético. El proyecto se presupuesta en $800 millones y forma parte del ambicioso plan de expansión que establece esta administración hasta el 2030 y que es impulsado por la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá y esta cuestión de análisis se dé de manera profunda y se analice que hay muchas cuestiones más de garantías operativas que funcionan de una mejor manera que el implementar este tipo de tecnologías. Y ahorita les explicamos por qué. Bueno, este tipo de tecnologías que están anunciándose utilizan miles ellos le llaman helióstatos que no son otra cosa más que espejos que reflejan la luz del sol hacia una torre que en este caso estará aproximadamente a 100 metros. Esos espejos son dirigidos con la incidencia del sol hacia esa torre por medio de unos espejos ahí que son así como cóncavos. Y en la parte alta, ese receptor capta la radiación y el calor y produce vapor, y ese vapor pues mueve turbinas eléctricas y lo más relevante, dicen ellos, es que es un sistema de almacenamiento térmico que permite mantener la generación incluso por la noche, en días nublados, y aportando electricidad firme y flexible. Pues en cierta medida, pues sí, así es como operan estas plantas. Aquí la cuestión que llama mucho la atención es que, por ejemplo, en Nevada hay una planta que se llama Ivampa Solar Power, que ya fue cerrada en el 2023 y se inauguró en el año 2014, duró poco más de 9 años, y fue una planta de 392 megas, y durante la operación presentó muchos fallos en lo técnico y que eran derivados de la alineación de los espejos, ya que se mueven con los vientos, y también por temas mecánicos, lo que reducía su eficiencia y terminó siendo sobrepasada por el desplome de los costos de energía. Es decir, se presentaron otras alternativas que eran más baratas en su producción de energía y fueron desplazando esta cuestión de planta termosolar, y lo que la hicieron pues económicamente inviable. También otra de las razones más importantes por las que esta planta también fue cerrada, la de Ivampa, pues se estimaba que el daño que generaron a todas las aves de la región, que fueron de 4.500 a 6.800 aves que morían al año, porque todos esos rayos que
que inciden del sol hacia esa torre que es donde se calientan las sales minerales, pues cuando pasan las aves por ahí, por ese rayo de luz, pues son altísimas las temperaturas que ahí se dan. Entonces todas estas aves pues caen fulminadas y mueren al contacto con este rayo. Entonces, pues es una cuestión ahí a considerar y a analizar por dos temas fundamentales. Uno, la eficiencia de esta planta, su costo operativo y sin duda la gran afectación que generan a la cuestión ambiental y en este caso pues a las aves que como son extensiones muy grandes en donde estos espejos se instalan, pues todo este escenario de cruce de aves pues es muy factible y todos esos rayos pues las fulminan y las matan al instante por temperaturas que rondan entre los 200 a 250 grados en ese rayo de calentamiento que incide sobre ese tanque de almacenamiento. Y aunque la secretaria anunció este proyecto, pues ha generado una gran expectación, pero aún faltan pasos esenciales. No se han definido todavía las ubicaciones exactas de este desarrollo, ni se ha iniciado ninguna licitación formal. Bueno, pues eso es buenísimo porque todavía faltan muchos temas de cuestiones exhaustivas de cómo podrían estos puntos pues analizarse. Las autoridades, dice la secretaria, confían en resolver estos aspectos a finales del 2025, aunque advierten que podrían extenderse al 2026. Dicen que la duración durará de 36 la construcción durará de 36 a 48 meses. Y bueno, esta medida responde a una necesidad pues que es estratégica. Baja California Sur depende casi exclusivamente de generadores con combustible como gas natural o diésel, lo que la hace muy vulnerable a temas de calidad de la energía, como lo que ocurrió en julio y muchísima contaminación. Los datos oficiales revelan que el 21.5% de la electricidad en el país provenía de fuentes renovables, lejos del 35% que se estableció en 2030. Y ahora la nueva meta que ya se incumplió en este 2024 para llegar a ese 35%, ahora dicen que para el 2030 pues será un 45% renovables. ¿Usted cree? ¿Será? Pues no sabemos porque sigue limitado todo ese entorno de inversión, sigue limitado todo ese escenario de certeza jurídica para poder llevar a cabo inversiones que fortalezcan todos estos compromisos. Entonces, pues yo lo veo muy poco probable, no quiero ser negativo, pero son cuestiones que se han estado presentando recurrentemente en el sentido de que no se ha puesto la zanahoria para la inversión en renovables. Aquí la presidenta y la secretaria de Energía pues hablan de este tipo de inversiones, pero como gobierno, no como una invitación a la iniciativa privada en el sentido de que se vengan a invertir a México en ese sector tan urgido que tenemos, de fortalecer toda la cuestión de calidad de la energía, de generación de energía, de respaldo de toda esa gran demanda que todos los días vemos que está muy limitada. Entonces, pues todo ha sido en este inicio, en este arranque de administración que ya tiene un año, pues discurso, porque no se han asomado los proyectos importantes, porque todas estas cuestiones ahorita que estamos viendo de anuncios de plantas, pues la verdad obsoletas y de poca eficiencia, pues no son el llamado a la iniciativa privada para que esto se siga fortaleciendo y que continúe ese tema de apertura y ese tema de condiciones donde la iniciativa privada y la iniciativa pública convivan y que lleven a cabo mejores resultados. Y no es algo que dice Sergio Alcalde, estimado auditorio, es algo que vemos todos los días en resultados, que vemos todos los días en industrias o en organizaciones o en instituciones como Pemex, que están en la lona y que representan un ejemplo para el mundo de ineficiencia y de
de malos resultados operativos porque solamente el gobierno participa en ese segmento y hace lo que quiere en sus decisiones y solapa miles de condiciones de corrupción y de esquemas de ineficiencia que dan como resultado que Pemex sea de las empresas más ineficientes del mundo, sobre todo en el sector petrolero. Bueno, pero todos los días lo vemos, todos los días lo juzgamos, todos los días lo reclamamos y no se ve un escenario que digamos, bueno, ya este año entrante las cosas empezarán a mejorar. No, se ve un escenario, estimado auditorio, negro para el tema de Pemex. Ojalá que la Comisión Federal de Electricidad no corra en ese sentido con estos mismos riesgos de ser una empresa ineficiente. Ojalá que no. Tocamos madera para que esta empresa tan importante como la CFE siga siendo eficiente y siga siendo comprometida con todos estos entornos energéticos que requiere el país. Regresamos en un momento, no le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Nos vamos a un corte comercial. Ya de regreso, estimado auditorio, en la recta final de nuestro programa, en donde mandamos un saludo especial al ingeniero Víctor Granados, que nos manda saludar y que nos escucha todos los lunes aquí en el programa. Muchos saludos, ingeniero Víctor. Hay que trabajar mucho hoy, amigo. Hay que trabajar mucho porque hay mucho por hacer. Y bien, pues como resumen de esto que hablábamos de la planta termosolar en Baja California, este proyecto no llega solo, dice la nota, forma parte de un paquete integrado dentro del plan de expansión de la CFE, que contempla 25 nuevos proyectos con una inversión de 15,000 millones de dólares, muchos de ellos basados en ciclos combinados de gas natural. Sin embargo, el enfoque limpio y eficiente de energía solar térmico aporta un valor añadido. Energía limpia con almacenaje nocturno, lo que facilita superar el principal obstáculo de energía solar, su intermitencia. Bueno, ya esto de la intermitencia se había solucionado con baterías, se había solucionado ya con esquemas de respaldo y que de alguna forma pues hacen más rápido el proceso constructivo, más eficiente la cuestión de resultados en cuanto a costos de operación y hace una mejor alternativa a los paneles solares que la cuestión termosolar, a una opinión muy personal. Pero bueno, los análisis y las condiciones de recomendaciones que nosotros como ciudadanos haremos, pues ojalá que se den otras alternativas para estas implementaciones de energía termosolar, donde ya hemos visto aquí en el país vecino y en España cómo no han sido la energía más viable en cuanto a resultados. Bueno, el tiempo lo dirá, estimado auditorio. Y bien, pues nos vamos a un último tema, que son los temas y los desafíos de lo que es el reto de la movilidad y el tráfico en ciudades en crecimiento en todo el mundo, y hablamos específicamente de Guadalajara, y esos principales problemas pues todos los días lo vivimos, estimado auditorio, y usted lo sabe muy bien. Y de hecho, si usted va en su vehículo ahorita, pues seguramente pues estará siendo parte de congestiones viales, de algo que también son los altos costos de movilidad, pues todo lo que es el mantenimiento, y si usted viaja por carreteras, pues los peajes, si decide utilizar las autopistas privadas, que pues en algunas zonas ya están igual o peor que las federales, ¿no? Que las que no tienen cuota que pagar. También otro tema de estos desafíos de la movilidad es la pérdida del tiempo que generan las congestiones viales, y otro tema determinante es la contaminación ambiental. Y un último punto que también se presenta como un desafío y que tenemos que mejorar es el tema de inseguridad en el transporte público, y por eso muchísima gente no lo usa por condiciones de seguridad, por condiciones de higiene, por condiciones de tiempos, por condiciones de
de falta de confianza que uno tiene ante algunas veces equipos que ya son muy obsoletos, pero ya vemos una flota vehicular en el transporte público, sobre todo en Jalisco, pues muy confiable, y un medio de transporte como el tren ligero, que también ha sido un ejemplo en México y en Latinoamérica para tener un transporte recomendado, y un transporte que la verdad ha dado excelentes resultados. Pero hoy vivimos sobre todo en la zona sur de aquí de Guadalajara, una problemática muy severa, que es el congestionamiento, no a ciertas horas del día, sino ya prácticamente todo el día. Y no se hable de fines de semana o de días de puente, porque se genera un caos que pues es muy difícil de explicar, y se genera también una crisis ahí de movilidad para toda la gente que vive en esa zona de la salida hacia Colima, hacia Manzanillo, en donde realmente es un caos. Una solución, ya estaban las autoridades tomando consideraciones para cómo solucionar el problema, y estaban hablando de un tren, estaban hablando de un puente elevado, y también el mismo fenómeno se presenta en la zona de la salida a Nogales, en la salida norte y sur diametralmente opuestos, pero con una gran problemática para la salida a Nogales, tanto para la llegada como para la salida. Y también se hablaba de un puente elevado, se hablaban de vías alternas, se hablaban de un tren, lo mismo que para acá, para la salida al sur, y están descartando una posibilidad muy viable, moderna, rápida, con menores afectaciones, que puede ser la alternativa de un túnel subterráneo. Y ese túnel subterráneo no es algo que se me ocurra en este momento, no. Es algo que todas las ciudades que están en crecimiento en el mundo, con similitud a Guadalajara, lo están haciendo. Y un gran ejemplo de eso, volvemos al tema, es China. Este tipo de infraestructuras, este tipo de implementaciones de altos niveles de ingeniería, sí tienen un costo mucho más elevado que estos sistemas convencionales de puentes elevados y de vías alternas, pero generan y representan una gran solución en cuanto a la simplicidad en su proceso constructivo, porque como la construcción se podría realizar en lo subterráneo, pues las afectaciones que serían en la parte superior a lo actual, pues serían nulas, serían mínimas. Entonces, todo este escenario es un punto que se debe considerar como alternativa, y usted dirá, estimado auditorio, pues es que sí, son muy atractivas, pero no son viables por el costo. Existen empresas en el mundo, sobre todo en Europa y en China, que financian esos proyectos, y que de alguna forma, con un peaje que se hace con una concesión a 20 a 25 años, hace viable el que se lleven a cabo este tipo de proyectos. Creo yo que sería una cuestión de concertación con estos monstruos constructores, o estos monstruos desarrolladores, que entren en pláticas con las autoridades y que traigan esa inversión a nuestro estado, a nuestra ciudad, y sería una gran solución. Creo que le harían un monumento de muy alto, de muy grande su tamaño, para esa gente o esa empresa o esa desarrolladora que decida invertir en estos escenarios de túneles. Tenemos pocos túneles en nuestro estado. O sea, hablamos de túneles que todos conocemos ahorita, como el de la Minerva, como algunos otros que están aquí en Zapopan, pero esos túneles son túneles estrictamente urbanos. Estos otros túneles son uno que podría ser de 25 kilómetros, que es la salida al sur, y el otro que sería de 15 kilómetros, que es la salida al norte. Entonces, en esa dimensión podría ser una alternativa viable el que se pudieran construir estos
estos, pues estas alternativas de soluciones para todos estos nuevos desafíos de movilidad que presenta nuestra ciudad y muchas otras ciudades en el país, como es Querétaro, como es el Estado de México, como es la Ciudad de México. Entonces, pues se lo dejo a su consideración y a su análisis, estimado auditorio. Y pues con esto concluimos nuestro programa el día de hoy, no sin antes mandarles un abrazo muy fuerte y deseándoles la mejor semana para este arranque que tenemos el día de hoy. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Estamos en frecuencia con el medio ambiente. Saludos cordiales.